Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlas, me da mucho gusto saludarlos aquí en este nuevo programa de placer consciente. Sí, estamos aquí en un nuevo capítulo de esta serie de charlas casuales que inauguramos la semana pasada aquí en su Facebook de confianza, con el título, con el nombre de Placer Consciente, charlas casuales para encontrar ese placer cotidiano que nos acompaña todo el tiempo, que está con nosotros y del que en estos tiempos saciados pues tenemos que ocuparnos, que echar mano, ¿no? Y el día de hoy inauguramos además un mes maravilloso, este mes de junio, que no solo es mi cumpleaños, vayan preparando sus regalitos y todo lo que quieran, sino que también es nuestro mes del orgullo LGBTTIQA y todo lo que implica la diversidad en este mundo. Y para inaugurar junio, para seguir con nuestro placer consciente, pues le quiero dar la bienvenida a un amigo muy querido, periodista también como yo, escritor, noble escritor, pero van a ver que no va a parar a partir de ahora, y con quien llegué a compartir además estudio en Milenio Televisión. Un amigo entrañable. Vamos a darles por favor la bienvenida a mi querido Omar Ramos. Omar. Querida, no puedo de la emoción de formar parte de este espacio que estás comenzando. Para mí, lo que significa tu presencia en mi vida actualmente es muy poderoso, es tan poderoso que toda tu audiencia tiene que saber que la principal y la primera responsable de que exista un libro ahora llamado Un hombre en tacones es Verónica Maza Bustamante. Siempre lo digo, siempre lo diré. Si no hubiera sido por tu guía, por tu consejo y por todo tu conocimiento y por tu amor a hablar de las diversidades, del placer, de la sexualidad, esfuerzos como el mío y como el de un montón de personas que te conocen y te quieren no serían posibles. Vero, mil gracias siempre por abrirme las puertas, mil gracias por abrirme las puertas de este nuevo espacio. Yo estoy para lo que tú quieras, gustes y mandes. Ay, mi querido Omar, qué bonito, porque déjenme contarles que un buen día, hace ya cuánto de aquella plática que tuvimos, mi querido, donde Uf, me dijiste hace que tenías tres una años. idea. ¿3 años? Hace Ay, tres Dios años ya mío. cumplidos, 19, 20, 21, 2 años ya cumplidos. Qué barbaridad, el tiempo se pasa muy rápido, mi querido amigo. Pero bueno, déjenme les cuento que justamente hace pues ya casi 3 años, un día en la redacción de Milenio llegó Omar y me dijo, tengo la idea de escribir un libro. Y yo dije, ok, un libro como de qué, por qué, cómo. Y bueno, yo sabía que él tenía esta inquietud, que tú sabías, mi querido Mar, que tenías esta inquietud de escribir un libro relacionado con la diversidad sexual, particularmente con lo que implica ser gay. Pero después me descubrí con una inmensa alegría y emoción que no era solo un libro, como ya hay muchos por fortuna, ahí sí, ¿no? Qué bueno que hay una serie de títulos relacionados con esta cuestión de ser gay, de salir del closet, sino que Omar se atrevía a ir más allá y decía, no, yo quiero hablar de las aplicaciones de ligue, de cómo nos podemos proteger para no tener situaciones con nuestra salud y a la par poder disfrutar de nuestra vida erótica, en fin, una serie de temas que me parecieron formidables. Empezamos a platicar, Omar empezó a idear, a planear este libro y finalmente, pues miren, ya lo tengo aquí en mis manos, Omar, felicidades. Me voy a poner en primer plano para que se vea mejor. Se trata de este libro, Un hombre en tacones, ser gay en tiempos de apps y prep, por nuestro querido Omar Ramos, lo edita Grijalbo. Es una edición muy bonita. Aquí viene la fotito de Omar. Ahí lo podemos ver además con taconazo y todo, con su dedicatoria Taconadísimo. hermosa. Omar, felicidades primero por el libro y cuéntame, por favor, ¿cómo te sientes, amigo, en este momento? ¿Qué está pasando por tu ser? ¿Qué sientes cada día ya que lo tienes aquí y que estás haciendo toda esta promoción? Pues como ahorita viste, querida, lo veo diario, es lo primero que veo cuando despierto, es lo último que veo cuando me voy a la cama y me sigue causando muchísima emoción, me sigue causando muchísima extrañeza también. Es un proyecto que me llevó 2 años de mi vida, que me sigue llevando años de mi vida, porque a final de cuentas ahora es el trabajo de la promoción
y es un trabajo importante, pero todavía me cuesta trabajo, ¿sabes? Es un objeto extraño, es un objeto lleno de deseo en todos los sentidos, es un objeto muy perseguido, muy anhelado, desde hace muchísimos años. Si bien yo empecé a molestar a Verónica Massa hace 3 años, voy a lanzar un libro, Vero, quiero hacer un libro, tú me vas a guiar, tú me vas a decir con quién, porque tú eres autora y tú debes de saber cómo, con quién me vas a recomendar y qué voy a hacer, porque yo nada más sé escribir, ¿no? Y entonces, pero eso es en lo, ahora sí que eso ya es en el momento en el que yo sabía que le iba a dar vida, pero el deseo estaba ahí desde hace más de una década, de yo necesito escribir un libro. Y yo necesito escribir un libro sobre ser gay, pero esa era siempre la idea, pero no es suficiente, pues hombres gays hay un montón y que quieren escribir seguramente también. ¿Qué es lo que va a aportar este libro? ¿No? ¿Qué es lo que cuál es el sentido y cuál va a ser su utilidad? Entonces, a partir de conocer figuras increíbles como Vero, lo que yo necesito hacer es un libro y una historia que esté enriquecida del conocimiento de estas personas, de personas como Vero Massa, y a partir de ahí surgió la construcción de un hombre en tacones, querida, que ahora ya tienes en tus manos y que para mí es algo muy simbólico. Sí, así es. Y déjenme les cuento que Un hombre en tacones es un libro entrañable porque por un lado es una gran investigación periodística que hizo Omar en estos años de los que está hablando. No negamos la cruz de nuestra parroquia, ¿verdad, mi querido amigo? Imposible, querida. Sí, pues ahora sí que periodistas somos y en el camino andamos. Y en el camino andamos. Nos gusta investigar, nos gusta preguntar, nos gusta entrevistar. Entonces, en todos estos años, hasta que digo, bueno, habrá sido un par de años, ¿no? Porque toma tiempo en lo que se escribe, se edita, se imprime. Pero bueno, Omar se dedicó a entrevistar a personalidades relacionadas con el mundo LGBTI, con la sexología, con varias, con la gente de ambiente, ¿no? Que ya hablaremos de todas estas esferas de la vida cotidiana, ¿no? De arcoíris. Y bueno, y a la vez también se atreve Omar con el corazón en la mano a ofrecernos su experiencia de vida. O sea, ¿cómo ha sido recorrer todo este camino? Porque pareciera fácil hoy en día salir del closet, pareciera ya más sencillo abogar por la diversidad sexual, pero la verdad es que sigue siendo muy difícil. Y me gustaría platicar contigo, mi querido Omar, un poco en el orden en el que tú decidiste estructurar tus capítulos en Un hombre en tacones. Entonces empiezas tú con los tacones, justamente, sigues con las apps y terminas con el prep, ¿no? Y al final pues ya todo se junta de una manera increíble y ya. Entonces vamos a platicar primero de esta parte de los tacones. ¿Qué pasa, Omar, contigo? No cuando entiendes que tu orientación sexual es homosexual o es que eres gay, sino más bien cuando realmente lo asumes y dices, esto soy y no hay otra opción y esto es quién soy y quién seguiré siendo. Uf, de repente cuando me lo preguntas, querida, pues me tengo que remontar, ¿no? Y pensar en ese momento que primero es esta tarea de saber lo que uno es desde siempre. Pero uno lo sabe desde siempre, al menos no uno. Una de las cosas que aprendí con este libro es nunca volver a generalizar. Todas las historias son distintas y todas las trayectorias son distintas, y más cuando nos adentramos en este mundo de la diversidad. En mi experiencia, yo desde que era niño, desde que tenía 5 o 6 años, me recuerdo un niño gay, ¿no? Me recuerdo un niño que veía a otros niños y yo decía, yo siento algo por este niño, siento un sentimiento que no siento ni por mi mamá, ni por mi papá, ni por mi maestra, ni por una mascota. O sea, siento algo especial. Y entonces son muchos años de autoengañarte después de que por las normas de género, por las normas que existen en nuestra sociedad, ya después por el entendimiento de la imponencia de lo cisgénero y de lo heterosexual, me voy dando cuenta que este sentir hacia personas de mi mismo sexo es algo que está mal, es algo que me han enseñado que no es correcto. Entonces es mentirte muchos años y decir, no, esto es una fase, no, esto es algo que estoy experimentando, no, esto se me va a quitar cuando ya sea adulto.
Y entonces es darte cuenta que esto es algo que forma parte de ti. Y ya cuando te das cuenta que forma parte de ti, entonces es cuando empiezas a decir, ¿y ahora qué? Porque al principio es, bueno, llegar a un punto en el que lo asumes. Y yo me acuerdo perfectamente que lo asumí cuando salí de ver una película de Matt Damon, y que dije, no, pues yo sí soy homosexual, no hay otra forma de explicarlo. Lo que este hombre me produce en la pantalla no me lo produce nada sobre la faz del planeta Tierra. Entonces, primero aceptar yo mi homosexualidad, aceptar esa realidad, y a partir de ahí ha sido un camino increíble, mi querida Vero, para entender justamente todo lo que implica ser un hombre gay. Es un recorrido muy largo, muy grande, y que gracias a eso me dio el material para escribir un libro. Imagínate qué tanto es que justamente todo ese camino está plasmado ahí en 3 grandes bloques que han sido mis 3 grandes inquietudes en la vida. Mi identidad de género, mi expresión de género, la manera en la que me relaciono con otros hombres gays y mi salud sexual. Han sido los 3 grandes temas que siempre han estado en mi mente, que sé por la interacción que he tenido con muchísimos hombres gays a lo largo de mi vida, que son temas que nos ocupan y preocupan, y gracias a eso, pues surge la experiencia necesaria para escribir un libro, que ahora ya es una realidad. Ay, qué emoción. Oye, pero antes de pasar a esos otros conceptos que mencionas, bueno, como tú sabes, esta serie de charlas se llama Placer Consciente y pues la idea es como acercar a la gente a esta posibilidad de una vivencia placentera en la vida cotidiana. A pesar de todas estas inquietudes y de todos estos momentos que seguramente viviste desde los 5 años de temor, de miedo, había momentos de placer, mi querido Omar, y obviamente no me refiero a solamente, digamos, al placer erótico, ¿no? Sino en general como el placer de ser quien eras, aunque te sintieras a la par diferente. No, pues placer hay siempre, pero placer hay siempre en todas partes. Por supuesto que el placer sexual resulta fundamental e importantísimo. Yo me recuerdo muy niño. Yo siempre digo que a los 6 años, pero igual era yo muy chavo. Pero ponte tú a los 10, ¿no? Y a los 10 yo me recuerdo perfectamente ya con erecciones. Y de repente decía, ah, caray, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Y por qué cuando lo tocas es una sensación que no te explicas porque no es como nada en el mundo? Y cuando lo tocas más, se altera y cambia de tamaño. Y luego tiene secreciones. Y dices, ¿qué es esta cosa tan fascinante? ¿Qué es esto? Es fascinante y a la vez te aterra, ¿no? Obviamente estamos hablando del placer más obvio quizás, pero por supuesto que hay placer en todo el proceso, querida. Hay placer en la exploración del género, de lo prohibido que es de repente jugar con muñecas en mis tiempos cuando era niño, y de repente agarrar la muñeca y ponértela a peinar y ponerte a fantasear con sus vestidos, con sus tacones y combinarlas. Y ese es un placer de lo prohibido, de descubrir que ahí hay algo que te gusta y de repente enrollarte la toalla en la cabeza y cantar como Yuri, ¿no? Como Daniela Romo. Y ese es un placer que de niño dices, es que esto está muy mal, pero es una sensación de gozo, de al final de cuentas ser quien eres, que es incomparable. Y Oye, después y cuando perdón, creces, rápido algo tantito. Lo de la toalla era como para sentir que tenías tu blonda cabellera o era como por un look como de, ay, ya salí de la ducha y voy a cantar. no, era porque era tener la cabellera, era por hacerte estos chongos fantásticos, emulándolos con la toalla, ¿no? De eso se trataba. Y de mover así el pelo y de repente caminar y contornearte, como lo veías que lo hacían tus cantantes favoritas en Siempre en Domingo. Era una cosa impresionante. Y luego silenciar todo eso, porque ya te das cuenta que este juego inocente de niño, de adulto, te puede causar mucha violencia. Y entonces recuperar ese placer ahora que eres adulto, dueño de cada peso que te ganas, de cada espacio que tienes, y decir, si antes era prohibido y ahora nadie me lo va a prohibir, no tienen una idea de cómo lo pienso gozar. Y es lo que está pasando ahora, ¿no? Y es lo que está pasando ahora. Y es la idea de publicar un libro que lleve por título Un hombre en tacones y que saque de su casilla todo aquel que lo vea en
en una librería o en una tienda o en un almacén y que diga, no, es que un hombre no va en tacones. Pues sí, sí va. Y aparte va acompañado de todas estas cosas. Entonces, el placer de eso, mi querida Vero, va implícito y es perfectamente consciente. Es implícito, es consciente y aparte es agresivo, agresivo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Es De quererte contestatario, ¿no? provocar, Es rebelde. es Ajá. contestatario y el placer de ser contestatario, de tener el gran privilegio de poder ser, de poder estar y de poder escribir y de poder ser autor, y que con tu voz, pues escuche la voz de los que no tienen voz, ¿no? Claro. Entonces, el placer consciente ahí está, querida, en cada cosa que se dice y que se hace en este libro. Justo me acabo de acordar de alguna vez que alguien, porque bueno, tú sabes que yo como periodista, aparte de la sexualidad, tengo como esta otra parte que exploro la contracultura, ¿no? De siempre. Y Claro. alguna vez alguien me decía, pues es que en realidad la misma exploración de la sexualidad es contracultural. O sea, tú siempre has transgredido, ¿no? Aunque aparentemente, pues esta cuestión más de la cultura no es tan transgresora, sí lo es. Y por eso te entiendo perfecto, ¿no? Oye, mi querido amigo, a mí me Totalmente. gustaría que me contaras también tu relación justo con los tacones. Digo, para antes de pasar a otra fase, ¿cómo fue tu primer encuentro con unas zapatillas? ¿De quién eran? ¿Dónde estabas? ¿Qué sentiste? La historia completa, por supuesto, está narrada en Un hombre en tacones, se lleva todo un punto. ¿Y sabes qué es lo hermoso, Vero? Que la pude intercalar con dos figuras que para mí son esenciales en la exploración de mi expresión de género. Fabián Chairés, el creador de la pintura La Revolución, que creó toda una revolución en el Palacio de Bellas Artes, cuando puso a este hombre que se parecía a Emiliano Zapata, que no era, y que lo desnudó, que le puso un par de tacones, que lo montó en un caballo con una erección, y aquello fue suficiente para despertar los demonios de la homofobia en nuestro país. Fabián y Daniel Vives, Vives la Supermana, ¿no? Me relatan su historia con los tacones y yo les relato la mía. ¿Cómo fue mi primer encuentro con los míos? El primer encuentro con unos tacones, pues definitivamente habían sido con los de mi mamá. Y por supuesto que era, me los quiero poner. Pero pues ya sabes que te quedan muy grandes, o sea, no es lo que quieres, ¿no? Pasa esta fantasía y de repente en un viaje a Los Ángeles hay una tienda, hay una cadena de tiendas de descuento ahí en Los Ángeles que se llama Ross. Y yo recuerdo que iba porque evidentemente la ropa es muy barata y las ofertas son increíbles y siempre veía estos tacones fabulosos que estaban ahí en el aparador, a diferencia de allá, de acá, perdón, las tiendas allá y más las tiendas de descuento pues no tienen esta supervisión y gente que esté ahí encima de ti. Tú puedes agarrar y ver de todo. Y dije, este es el pretexto perfecto, aquí va a ser la maniobra, ¿no? Y entonces me puse a tocar, me puse a probar tacones rapidísimo, porque aún así yo tenía como el miedo de que alguien me viera y me dijera, pues sabes que no, o sea, no te andes probando tacones. ¿Sabes? Así de profunda está nuestra homofobia y así de profunda está todas estas normas de género que nos imponen y que nos causan terror. Entre que me iba probando un tacón para ver qué tamaño me iba a quedar y entre que iba viendo el color, de repente me encuentro con estos tacones color fuchsia, con un tacón del 16 impresionantes, con abiertos por el frente, totalmente diferentes a los tacones, a mis primeros tacones que yo imaginaba, ¿no? Que serían estos tacones clásicos, convencionales, rojos, ¿no? Cerrados. Pero como la vida es, ¿no? Tú planeas y la vida te pone otra cosa enfrente. Entonces, a ojo de buen cubero los agarré, dije, ojalá sean los que me correspondan. E inmediatamente me fui al baño de este centro comercial en el que estaba. Me acuerdo que me metí a uno de los cuadritos, ¿no? Donde está en el baño, y me los puse de tal manera que la persona del otro lado no pudiera ver que yo me estaba probando unos tacones. Toda una locura. Y nada más me los quería probar, a ver si me quedaban. Y ya en la noche, cuando regresé a mi cuarto de hotel, por primera vez en mi vida, Vero, después de 30 y tantos años, me subí a unos tacones y parecía que estuve diseñado todo el tiempo para ellos. Si quieren saber cómo fue esa experiencia, que aparte fue una catarsis brutal, no se pierdan,
el relato en Un hombre en tacones, que es delicioso. Imagínense a mí en tacones, y intercalado con la experiencia de la Supermana y con la experiencia de Fabián Chaires, hablando de esta prenda que tú no me dejarás mentir, nos ha revolucionado desde siglos. Creo que vale la pena. Y fíjate que es bien interesante porque el otro día platicábamos someramente en nuestras conversaciones en el WhatsApp, en el chisme casual, que yo te dije, qué interesante que en mi caso, por ejemplo, después de muchos años de usar tacones, en buena medida pues por el trabajo, y me refiero a la televisión, de pronto yo ya hace años dije, no quiero más tacones, o sea, soy feliz con mis zapatos bajos de todo tipo, pero sin tacones. Y eso es la maravilla de la diversidad y de ser quien es uno, ¿no? Que no es, o sea, sí hay una parte transgresora, como lo estabas diciendo tú hace un instante, ¿no? De decir, pues ahora me pongo tacones, o yo al revés, que hubo una época en que todavía hacía tele, incluso mi programa en el canal 22, que decía, no voy a traer tacones, a menos que realmente sienta que va como con todo un look, ¿no? Como cuando un día que llegué Claro. de Dominatrix, y que entonces sí me llevo la bota de charol del tacón enorme, como tú dices, pero vaya, o sea, y entonces ahí es donde yo creo que uno empieza a probar, bueno, o prueba o sigue probando, ¿no? La maravilla de ser quien es, ¿no? De conocerse y de decir, esto soy yo y me subo en mis tacones en tu caso, en mi caso, me pongo mis botas bajas o mis tenis y me siento hiper chido, ¿no? Porque es quien quiero ser. Entonces, pues qué interesante todo esto. Por favor, quienes nos están viendo, coméntenos, díganos cómo se sienten bien ustedes en tacones, sin tacones, plataforma grande, plataforma chica, tacón dorado, tacón de vaquero. Tacón de aguja, tacón galleta. ¿Cuál es el tacón galleta? El que es bajito, el que es así como una galletita, ¿no? Ay, mi vida, ese me Salinas, gusta. por ejemplo, ¿no? El tacón galleta. Diría mi mamá, el taconcito. El taconcito, ¿no? Y no creas, Vero, mucha gente cuando ve un hombre en tacones dice, pues te gusta andar en tacones diario. No, de hecho, me gusta estar en tacones cuando tengo ganas, cuando estoy con mis amigos gays, cuando estamos en una peda y de repente decimos, güey, hay que ponernos tacones, hay que pintarnos las uñas y sácate las pelucas. Y es solamente jugar con tu expresión. Y sí tiene mucho de contestatario, o sea, sí tiene mucho de voy a hacerlo porque me tienen harto las normas de género, me tienen hasta la madre que me estén diciendo cómo tengo que ser. Yo soy yo. Yo soy yo. Es una de mis grandes mentoras en este nuevo descubrirme como una persona que quiere hablar de estos temas, que quiere hablar de sexualidad, de identidad, de expresión de género. Me lo dijo y a partir de ahí me cambió el mundo. Estamos en tiempos donde tenemos que destruir y que tirar todo lo que tenemos para reconstruir. Yo me estoy reconstruyendo todos los días y todos los días me estoy cuestionando qué es lo masculino, qué es lo femenino. ¿Hay algo estrictamente masculino? ¿Hay algo estrictamente femenino? Yo simplemente soy yo y todo lo que está a mi alrededor no tiene género. Si esto tiene este color, tiene esta forma, tiene esta situación, pero hace match conmigo, hace química conmigo, va a formar parte de él. Y todos esos elementos me crearán a mí. Cierro de manera me parece muy atinada todo este capítulo de tacones en el libro, diciendo, género, yo. Mi género soy yo. Nada más. ¿Y saben qué? Que cada uno somos diferentes. O sea, cada persona y cada ser humano somos diferentes. La cantidad de géneros que existen, ¿no? La cantidad de riqueza, de expresiones, de apariencias. Es una maravilla. Y yo quiero que los lectores de este libro, perdón, querida, justamente lleguen a esa conclusión, a que el género son ellos y ellas mismas. Sí, por supuesto, porque una de las máximas que manejamos en la sexología es que todos somos únicos e irrepetibles, únicas e irrepetibles, ¿no? O sea, no hay dos iguales en el mundo. O sea, aunque digamos, ay, nos parecemos y somos como hermanitas gemelas o la pareja que está igual, en realidad no, todos somos diferentes. Y ahí radica la belleza de ser un ser humano también, de decir, pues
no hay nadie como yo y lo tengo que asumir además, ¿no? Recuerdo cuando te comenté todo esto de reconstruir para volver a construir, ¿no? Fue después de un propio proceso también de reflexión, justo como el que mencionas, que de hecho se lo recomendamos, ¿verdad, Omar? Diario, en algún momento de su día a día, piensen en alguna cosa de quiénes son ustedes, quién soy, cómo me vivo, y vayan trabajando diferentes digamos, áreas de su vida, ¿no? Cómo soy con mis padres, con mis hermanos, con mi familia, con mis amigos, qué ideas hay en torno de esto, cómo me siento en la sexualidad, y así cada día pueden ir quitando o analizando y no limpiando, sino analizando, y en el caso de que lo ubiquen como un prejuicio, eliminándolo, ¿no? Pues yo hago eso desde hace mucho como un ejercicio de la sexología, pero recuerdo que llegó un punto en el que dije, es que ya me di cuenta que es casi toda mi estructura mental la que tengo que cambiar. O sea, toda mi estructura mental está conformada por estereotipos, etiquetas, cajitas, nombres y una serie de cosas que nos hacen daño, ¿no? De pronto sirven para algunas cuestiones, pero en general no. Y me di cuenta también, Omar y amigos y amigas que nos escuchan, pues que tenía que destruir todas esas ideas que no hacían bien, ¿no? Que no me hacían bien a mí y que en general pues a nadie le hacen bien y que entonces al destruir todo eso tenía que reconstruir todas mis ideas en la cabeza en torno a todos estos temas con cuestiones ya más investigadas, más realmente cercanas a mi sentimiento, a quién soy y todo esto, ¿no? Entonces, gracias Omar, me encanta. Se oyó un poquito mal el audio, ya no sé si dijiste que yo dije esa frase, pero además es un honor para mí que la hayas puesto para el inicio de tu libro. Gracias, pero es eso. Ahora, mi querido Omar, me gustaría que platicáramos un poco sobre estos espacios antes de entrar a las apps, que las apps son de tu generación, son algo más moderno, pues en México siempre hemos tenido espacios, ¿no? Donde podamos expresar esta diversidad sexual. Yo soy más grande que tú, mi querido amigo, me tocó la época de los cabaretitos, me tocó la época de la zona rosa todavía, con mucho movimiento LGBT. Pero ¿cómo fue tu primer acercamiento a estos espacios de ligue y cómo era el ligue antes de las apps, de las aplicaciones y de la tecnología de la era digital? Tampoco eres muy mayor que yo, querida mía, porque a mí me tocó el cabaretito, ¿no? O sea, a mí me tocó... Es que larga vida Tito y el cabaretito, amigo. ¿Con quién crees que estaba yo hablando ayer? Con Tito Vasconcelos, que justamente es uno de los grandes orgullos que yo tengo en este libro. Tito Vasconcelos es un personaje muy controversial y todo lo que ha hecho Tito Vasconcelos es muy controversial, pero lo que es inamovible, lo que es incuestionable, es como Tito, gracias a su labor, tiene un pedazo de la historia importantísimo LGBT y particularmente de los hombres gays en la Ciudad de México y en el país. Tito Vasconcelos creó los cabaretitos para todos esos, junto con su esposo David Rangel, es importantísimo decirlo porque también forma parte muy importante de esta historia, crearon este espacio pensado para los jóvenes gays, los jóvenes no binarios en aquel entonces, las vestidas, ¿no? Las drags en aquel entonces, que no tenían espacios, y entonces eran violentados, violentadas y violentades en la calle. Y decían, todos estos jotitos están en la calle, tenemos que crearles un espacio. Y nos crearon un espacio. Resulta que muchos, por nuestra homofobia interiorizada, no cabíamos en ese espacio. Entrábamos con miedo, entrábamos con asco. Lo digo así de fuerte porque así de fuerte es. Y decíamos, no, yo soy solamente un hombre gay, muy respetable, que se viste correctamente, que va de acuerdo a las normas que dicta esta sociedad cis heteronormada, ¿no? Yo sí era de estos gays que decía, tú, tus cosas en tus cuatro paredes, ¿no? Y entonces yo soy de estos gays, y esos gays que están en el cabaretito, no. Estos son gays revolucionarios, que salen, que viven, ¿no? A la larga, por supuesto, la vida me hizo entender que quien estaba en un gran error era yo, y que los y las
valientes eran justamente estas personas que viven sus identidades con toda la libertad. Pero pues yo tenía que recorrer mi camino. Y entonces también estaban esta cadena de restaurantes, los VIPs, que son territorios heterosexuales, pero que en zona rosa los gays nos apropiamos de ellos, ¿no? Y también estaban esos espacios, pero yo... No, adelante, pero me quedé pensando del de la Florencia, ¿no? Del Ángel, perdón, del de Ángel. Florencia, del Vips del Ángel, que es emblemático. Y ¿sabes qué, Vero? Yo no veía literatura que hablara de esos espacios. No podemos dejar morir esos espacios en la historia. Fueron fundamentales para miles de hombres gays en México y en la Ciudad de México. Entonces, ahí están en Un Hombre en Tacones. Y fue hasta que encontré un lugar llamado el Be Gay, Be Proud, la primera cafetería gay, abiertamente gay, que se abrió en México, donde encontré mi espacio, donde encontré un espacio en el que me sentía bien, donde encontré un espacio en el que me sentía tranquilo y que me obligó a salir del closet, que me obligó, porque tú al llegar al Be Gay, Be Proud, era esta cafetería que tenía así en la entrada el título, Be Gay, Be Proud. O sea, si estabas aplastado ahí, es que o eras gay o te encantaba andar con los gays, ¿no? Entonces, sentarte ahí ya te definía. Y justamente a mí me ayudó a tener el valor de agarrar y decir, si estoy sentado aquí, soy gay. Y, como diría Lucero, y entonces, a partir de ahí, y recuerdo muy bien que en el Be Gay, Be Proud fue la primera vez que me atreví a sacar bolígrafo y a escribirle mi número telefónico a uno de los meseros y decirle, toma, ¿no? Y como lo narro en el libro, afortunadamente esa fue... Sí me habló, salimos, no pasó nada más allá de salir a tomar un café, pero imagínate, pero de nunca haber tenido interacción con otro hombre gay a eso, era pasar de aquí a acá, o sea, era un paso impresionante. Entonces, un placer para mí de fue ese fundamental, momento. Perfectamente consciente. Por fortuna, para una persona muy tímida como yo en el ligue persona a persona, fue la única vez que tuve la necesidad, porque muy pocos añitos después, vendría una tecnología a cambiarnos la vida a todos los hombres gays. Exacto, y ahí vamos a pasar a otro de los temas, que es donde además yo creo que tu libro es pues es súper actual y se vuelve todavía más transgresor porque todavía no se tiene gran registro de todo eso, ¿no? Entonces pasamos de estos lugares en la zona rosa que comentas, luego yo recuerdo a mediados de los 2000 ya cosas como el Living sobre Reforma, que ya era una cosa inmensa, ¿no? Muy ¿Cómo divertido. te gusta la fiesta gay, Veromasa, Ay, me encanta. Luego me acuerdo que hubo una vez en el Vicio con mis amigas de las Reinas Chulas que se trató de instaurar el cuarto rosa, porque decíamos, ay, no nos dejan entrar a los cuartos oscuros en los bares gays. Obvio, ¿no? Así como que... Entonces vamos a hacer nuestro cuarto oscuro rosa y funciona un poco, pero pues no estaban las instalaciones bien como para tener esa privacidad. Pero fue un experimento muy divertido con las Reinas Chulas. Saludos a mis amigas del Vicio que han hecho mucho adoradas, también por toda la comunidad LGBT en México. Y luego llegamos, pues como tú dices, a la posibilidad ya de agarrar estas cositas mágicas y con una serie de movimientos de dedito, así chin chin, poder de pronto tener interacción que puede ser de cualquier nivel con otra persona. Cuéntanos, por favor, cómo es que descubres estas apps. Tú no me dejarás mentir, Vero, tú últimamente te has enfocado muchísimo a justamente las interacciones sexuales a través de en la era digital, ¿no? No me dejarás mentir que esto es la siguiente, no es la siguiente, es actualmente lo que nos rige a nivel de encuentros sexuales, de disfrutar justamente nuestra sexualidad. Y para los hombres gays ha sido fundamental, ha sido un cambio muy profundo. Uno pensaría, pues es una aplicación de putería y ya, ¿no? Es para que los gays sigan haciendo lo único que saben hacer, que es andar teniendo sexo todos contra todos y órale. Es mucho más profundo que eso. Recordemos que los espacios públicos a los hombres gays se nos han sido negados, ¿no? De hecho, ibas a los hoteles y si ibas con otro hombre,
pues era la risita, era el comentario desagradable, era la discriminación. Ahora, bueno, ya existen estos love hotels, donde pues todos sabemos a lo que vamos a los hoteles, qué bueno, pero antes no era así. Se nos negaron los parques, se nos negaron los cines, se nos negaron todos los lugares públicos para tener muestras de afecto. Y entonces, ¿dónde empezamos a tener sexo? Pues en la calle, pero en los rincones oscuros, y empezamos a hacer cruising, y eso ha formado parte de nuestra historia como población gay durante toda nuestra historia. Entonces llega este invento de contactar a otros hombres por tu teléfono celular, lo cual es un plan maestro, porque pues, tienes un teléfono, tienes la geolocalización y tienes la posibilidad de encontrarte con otro hombre gay sin la violencia de por medio. Se acabó la violencia. Tú y yo nos vemos en esta banca del parque a esta hora y solamente lo vamos a saber tú y yo. Se acabó. Tú y yo nos vemos en la cafetería, tú y yo nos vemos en la librería, tú y yo nos vemos en el centro comercial, tú y yo nos vemos, al fin nos podemos ver sin preocuparnos de que nos vayan a arrestar, sin preocuparnos de que nos vayan a maltratar, de que nos vayan a ofender. Entonces eso cambia todo, pero justamente de la nada o de encuentros que venían de un esfuerzo importante de códigos de comunicación corporal, de horas, lugares, contextos, del muy poco al todo absoluto. Prendes tu teléfono celular y de repente ya tienes 50 opciones de conocer hombres, 50 posibilidades, porque los encuentros no siempre se dan, dependen de muchas cosas, pero 50 posibilidades es mucho. Es la primera vez recuerdo que yo abrí Grindr, yo no lo podía creer. Yo decía, yo tengo que mandar un mensaje para ver si esto es real. Y cuando recibí el primer mensaje cambió mi vida por completo. Cuando ya pude interactuar, cuando ya me pude ver con una persona y decir, esto ya me cambió la vida. Y me cambió la vida. Me cambió la vida, no sé si para bien, no sé si para mal. Creo que para bien. Yo puedo decir que para bien ya si sacamos un resumen. Pero me cambió la vida. Me hizo otro hombre gay, con otras posibilidades, con otras dimensiones. Y para mí su existencia es fundamental para mi vida sexual, para mi felicidad, para mi interacción con otras personas. He conocido gente en las aplicaciones para conocer gente, para todo. Hubo una vez un dude que me dijo, oye, ¿puedes esperar en mi casa porque me va a llegar un colchón? ¿Me haces el paro? Y dije, por supuesto, para eso estamos, ¿no? Ya nos ha hecho mucho daño la sociedad, como para que no nos echemos la mano, por supuesto. Evidentemente muchos hombres gays tenemos muchos problemas emocionales, tenemos muchas heridas del pasado, tenemos un montón de cosas que resolver y entonces nos depositamos todo eso en estas aplicaciones y nos salimos de control. El hecho es ver todo lo positivo que nos dan estas herramientas digitales y darles un uso que nos permita estar mejor entre nosotros. Ese es ahora el gran desafío, querida Vero. Claro, porque además con todo esto que dices, Omar, estaba pensando que, bueno, también de las cosas que siempre digo, ¿no? Y ya saben mis alumnos y todo esto, que es, ¿cómo saber que una práctica erótica, sea como sea, o sea, sea con la parafernalia, las estructuras que quieran, es positiva, ¿no? Porque ya saben que en la sexología no decimos bueno, malo y estas cosas, sino que digamos que nos va a acercar a sentirnos bien, ¿no? Y pues, ¿cuáles son las 3 reglas de oro? Que sea sano, que sea seguro y que sea consensuado, ¿no? Entonces, justo yo creo, mi querido Omar, que esto que comentas, esta posibilidad de ejercer la sexualidad a través de esta o estas, porque son varias aplicaciones de ligue, sí, pues nos hace ver más claramente la cuestión del sano, seguro y consensuado, porque de entrada el consenso ya lo tienes, o sea, las personas están ahí porque quieren tener eso, ¿no? De pronto, antes cuando uno ligaba en un antro, en la calle o donde fuera que ligara uno, no estaba seguro si iba a haber un consenso, ¿no? O segura, podían decirte, oye, pues como que no, ¿no?
digo, pasa todavía en estas posibles nuevas relaciones en persona. Pero las aplicaciones nos ayudan un poco en esa parte del consenso. Y si a partir de ahí tomamos conciencia y decimos, bueno, pues ok, como tú dices, tengo un gran catálogo, ¿no? Aquí esto es, pero bueno, fiesta de espuma por 3 años, pues que sean prácticas sanas y que sean prácticas seguras, ¿no? Donde además también entendamos que el placer, que el convivir, que el excitarnos, como dices tú, no tiene que ver solo con la cogedera, ¿no? Sino que puede ser con hacer un paro como recibir un colchón, ¿no? Y que de alguna manera eso te ayuda a generar una intimidad que cuando estrenes el colchón con esa persona, pues vas a decir, oye, pues sí, ¿no? Aquí hay consenso y aquí estamos haciéndolo en buena onda y estrenando colchón. Entonces, yo creo que las aplicaciones se suelen ver de una manera negativa y eso es otra cosa que quería platicar contigo. De pronto parece que la era digital es lo peor, ¿no? Y entonces todos, Dios mío, todo está tremendo y horrible, porque hay una parte que sí es oscura. Pero digamos, hablando de ese tipo de aplicaciones, pues nos han facilitado la vida y aparte creo que se puede pues, abogar por este consenso más fácilmente, ¿no? ¿Qué opinas, mi querido? Es muy fácil, mi querida Vero, echarle la culpa a las cosas y a la gente de nuestros problemas, ¿no? Es muy fácil decir, las aplicaciones son lo peor y la gente te engaña y es peligroso y todo ha sido decepciones. Perdón, pero no. Esto pasa mucho con esta idea. Las aplicaciones son solo para tener sexo. Cuando la gente dice esto, lo dice de una forma despectiva. ¿Qué tendría de malo si las aplicaciones solo sirven para tener sexo? Claro, además, ¿no? O sea, insisto, pues ya sabes, ahí Tenemos va, una ¿no? carga de sexofobia muy fuerte. Tú mejor que nadie no me dejará mentir, ¿no? Seguimos asociando el sexo con la culpa, con la vergüenza, con el rechazo, con Con todo lo que ¿Sigues ahí, querida? nos De hace daño. repente, Ay, mi con querido, todo lo yo que sí te nos hace oigo. daño, ¿no? Ah, perfecto. Si es que de repente hay tecnología, ya saben, estamos en estas épocas donde estamos a merced de la tecnología, de que la red esté buena, entonces, cosas que pasan. Pero justamente es eso, relacionarlo con todo lo negativo. Y entonces te pones a pensar y dices, pues si las aplicaciones están ahí, primero resuelve tus asuntos, primero ve al psicólogo, primero ve qué es lo que quieres encontrar en una aplicación y luego entra a buscarlo y sé coherente. Si tú quieres entrar a buscar el amor de tu vida en la aplicación, ponte a pensar en las posibilidades de que eso pueda ser una realidad, ¿no? De que existan todos los factores para eso. Para empezar, tienes una imagen bidimensional. Una persona jamás se va a ver igual en una fotografía que en 3 dimensiones. O sea, empezando por ahí, ¿no? Empezando porque la atracción no solamente viene del físico, cómo huele una persona, cómo sientes una persona, desde la manera en cómo interactúas con esa persona. Para que haya una química, no va a ser suficiente la pantalla del celular. Entonces tienes que tener muy claras tus expectativas para que no te vayas a topar con un palmo de narices y entonces hablas una de estas aplicaciones y veas a 50 güeyes sin playera que lo que quieren es coger. Pues entonces, si tienes muy claro que para lo que sirve la aplicación y para lo que la gran mayoría de la gente la usa, pues es para tener sexo, pues entonces entra cuando quieras tener sexo y cuando quieras conocer a alguien en otro plano, como diría nuestra querida Reina Resenfield, pues vete a un club de lectura, vete a aprender natación, vete a un club deportivo de hombres gays, vete a otra parte, pero sé consciente de dónde estás buscando las cosas. Otra de las cosas increíbles de escribir un libro con gente que admiras y que se conocen entre ellos, mi querido Rodrigo Moeno, fundador, fundador de México Vivo, una persona que tú adoras, que yo adoro, la primera persona que yo entrevisté para este libro, me dijo algo muy, que igual que lo que tú me dijiste con la construcción, reconstrucción, que me quedó muy grabado respecto a las aplicaciones y a las cuestiones sexuales que tienen que ver con los hombres, que tenemos sexo con hombres, y el uso de estas aplicaciones. Me decía, es muy triste, Omar, que nos vinculemos sexualmente como perritos en la banqueta, ¿no?
tenemos que aprender a vincularnos sexualmente de otra manera. El hecho de que tú le abras la puerta de tu casa a una persona que acabas de conocer hace 5 minutos, eso ya crea un vínculo. Tenemos que aprender a valorar ese vínculo, tenemos que aprender a relacionarnos, aunque sea una costón de 20 minutos, hacer de esos 20 minutos distinto, conectar distinto, conectar desde la entrega, ¿no? Todo se puede. Cuando Rodrigo me dijo eso, yo empecé a conectar así. Aunque fuera una costón de 20 minutos, pues es una costón que vas a disfrutar, en el que te vas a entregar, en el que vas a ser cómplice de la otra persona. Dejar de vincularnos como perritos en la banqueta. Suena muy duro. Cuando a mí me lo dijo Rodrigo fue como ¡pah! Golpe en la cara, pero pues lo dice alguien que ha tenido un recorrido impresionante en temas de salud sexual y en temas en general en nuestro desarrollo como personas a nivel emocional. Entonces, creo que estas aplicaciones nos llevan a estas reflexiones y creo que justamente es lo que tenemos que ver, dejar de echarle la culpa a la tecnología y a las aplicaciones de lo que nosotros realmente nos tenemos que hacer responsables. No, definitivamente coincido contigo, porque además, como bien decías hace un momento, mi querido Omar, pues vivimos ya en la era digital, ¿no? O sea, esto no es una moda, no es una tendencia, y creo que antes de la pandemia se creía eso, ¿no? Yo oía mucha gente que decía, ay, no, la tecnología es una moda, es lo que está de en boca, ¿no? Y yo sí, como no, porque como bien dices, llevo ya un rato trabajando en todo lo digital, y yo les decía, no, es una era, es un cambio de paradigma. O sea, y a la vez a mí me parece interesante que urge cambiar nuestros paradigmas en la vida. Y si estamos frente a este cambio, este parteaguas en la historia de la humanidad a través de lo tecnológico, ¿por qué no aprovecharlo para también cambiar, tener un parteaguas en nuestra mente, en nuestro ser, relacionado como con nuestras prácticas eróticas, nuestra vivencia de nuestra sexualidad, de nuestras identidades, ¿no? De nuestras orientaciones. Entonces, y se viene ahora, hace unos días, mi querido Mari, y que nos escucha, estuve de congresista en el Congreso Latinoamericano de Salud Sexual y Sexología de la Federación Latinoamericana de FLACES. Y entre un par de conferencias súper interesantes sobre lo que viene en cuanto a tecnología para la sexualidad, o sea, para la erótica, ¿no? Desde videojuegos, más aplicaciones, juguetes sexuales cada vez más locos. Pues tenemos que, bueno, más locos en el sentido de que son no vistos, ¿no? O con posibilidades claro, nunca antes experimentadas, no que le esté poniendo una etiqueta de que no le entren, éntrenle si quieren y si tienen varo y todo eso, ¿no? Para comprárselos. Pero bueno, entonces esto ya está instalado y ya tenemos la tecnología, ya tenemos las aplicaciones, ya tenemos lo que nos dan las aplicaciones, que como bien decías, pues es esta libertad de poder expresarnos con otras personas como queremos. ¿En qué momento, Mar, tú tomas conciencia de que te encanta el chacoteo, te encanta explorar tu placer, te encanta explorar tu identidad, tu ser, pero que no quieres correr riesgos, que efectivamente quieres que tu práctica sea sana y segura, y de pronto además hay algo, una opción que es increíble para tus propósitos? Cuéntanos, ya sabes sobre qué, y dinos tú. Y entonces, el uso de estas aplicaciones para conocer otros hombres llega a un punto en el que tienes muchas parejas sexuales, ¿no? Y en el que dices, quiero, y como tú lo dices, un especialista en sexualidad, quiero tener esos 3 elementos, ¿no? Consenso, seguridad y el placer, por supuesto. Uh-huh. Y entonces, en Las Vegas, recuerdo que tengo una costón con un niño muy bonito, obviamente mayor de 18 años. Yo le digo los hombres niños, lo cual infantilizo y es terrible y habla mucho de las cosas que yo tengo que trabajar en mí, con un hombre muy guapo, que de repente se sintió muy curioso ante mi insistencia de usar condón, ¿no? Y me dijo, ¿por qué quieres usar condón? Y yo lo vi con cara de, porque es mi naturaleza humana, porque me han dicho que yo tengo que usar condón en todas mis relaciones sexuales durante toda mi vida. Y me dice, es que estoy en PrEP. Y le digo, ¿qué es el PrEP?
Y entonces me dice, es una pastilla que te tomas todos los días y con eso ya no te da VIH. Y en ese momento mi mundo colapsó. Nunca en la vida había sentido una sensación como la de ese momento. Nunca había recibido una noticia de ese tamaño, nunca, 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 nunca. Jamás se me va a olvidar esa sensación de decir, esto no puede ser posible. Y entonces le dije, oye, ¿me lo puedes repetir? Porque creo que te entendí mal. Me dice, sí, PrEP te tomas una pastilla todos los días y con esa pastilla ya no te da VIH. Y me acuerdo perfectamente los dos desnudos en esa cama y yo diciendo, mi vida acaba de cambiar y mi prioridad número 1 a partir de hoy es estar en PrEP. ¿Cómo voy a hacerle en México? Ya está en México. ¿Cómo voy a hacer? No sé, pero yo necesito eso para mi vida. Evidentemente esto viene de una nosofobia. Perdón, querida. Y me gustaría que nos cuentes, bueno, ya, pero pues eso fue en Las Vegas y supongo que no sé si era mexicano el chico, pero luego llegaste a México y dijiste, ¿y ahora qué? ¿Dónde venden ese PrEP? ¿Dónde venden? ¿Cómo se hace? ¿Qué se toma? ¿Qué asunto? Pues me puse a investigar, ¿Qué obviamente. Evidentemente me doy cuenta que es una tecnología que estaba disponible en Estados Unidos, por eso esta persona pudo acceder a ella. En México, pues obviamente no había ningún tipo de rastro, ¿no? Que toda la información venía de las grandes capitales gays del mundo, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Londres, Sydney, París. Y yo entré en una angustia, o más bien en una resignación de decir, no, pues evidentemente en México pues no me va a tocar, pues si no tenemos ninguna campaña de prevención, si hace años no veo en la televisión ya ni siquiera el comercial de usa condón, ¿en qué momento va a llegar PrEP a mi vida? ¿No? O sea, ¿en qué momento? Pues mira, Vero, que la vida, las cosas, las energías y demás llevaron a que un grupo de personas, entre los cuales está incluido nuestro querido Rodrigo Moeno, un montón de organizaciones, un montón de instituciones, traen PrEP a México a través del protocolo INPREP, el primer gran esfuerzo de investigación en nuestro país para ver si PrEP se puede aplicar como una política pública en México. ¿Qué es el PrEP? ¿Qué es la PrEP? Porque eso es lo correcto. Es la profilaxis preexposición. Es la toma de un medicamento todos los días y con esa toma de medicamento todos los días a la misma hora se previene en un 99% de contraer VIH aún sin el uso de condón. Es un método de prevención que ha cambiado los esquemas de todos los países y ciudades donde se ha implementado, donde se ha visto una reducción importantísima de transmisión del VIH y los especialistas, las instituciones más reconocidas en la materia a nivel internacional indican que el uso de PrEP, las pruebas rápidas de detección y el mensaje indetectable intransmisible son las tres cosas que harán que la respuesta frente al VIH sea realmente efectiva y algún día lleguemos a terminar con esta epidemia que nos ha hecho tanto daño a la población en general y en particular a la población de hombres gays. Entonces, no, pues, gracias al protocolo PrEP, yo termino usando PrEP mucho antes de lo que esperaba. Desde 2018, desde el 28 de septiembre de 2018, soy un usuario de PrEP. Voy ya para los 3 años prácticamente estar en este método de prevención y es otra de las cosas que me ha cambiado la vida. Es decir, subirme a unos tacones me cambió la vida, usar las aplicaciones para conocer a otros hombres me cambió la vida y usar PrEP me cambió la vida. En este libro van a ver las 3 cosas que me han cambiado la vida y que creo que son importantes de decirse. Y la más importante de ellas, mi querida Verónica, es esta. Para mí este es el motivo de que este libro exista. Para mí este es lo periodístico, es lo nuevo, es lo revolucionario. Cada que yo tomaba mi pastilla decía, el mundo tiene que saber de esto, porque este es el camino para terminar con una de las cosas que más daño nos ha hecho, particularmente a los hombres gays. La epidemia del SIDA hace 40 años, posteriormente, evidentemente, ya cambiamos los términos y es la epidemia del VIH, ¿no? Nos transformó de muchas formas.
interrumpió un montón de vidas, de proyectos, de personas valiosísimas y lo sigue haciendo a la fecha. Entonces, si esta es mi manera de contribuir a un cambio, voy a seguir gritando a los cuatro vientos el uso de PrEP y a tratar de difundir el máximo conocimiento que se pueda de esta tecnología, porque la ciencia y la tecnología y la medicina nos han puesto en un lugar muy privilegiado, del que estos hombres gays hace 40 años no hubieran ni imaginado. Es un privilegio inmenso y yo estoy muy contento de poder aportar mi granito de arena ante un tema que a mí me tiene particularmente fascinado. Sí, no, te entiendo perfecto. Y bueno, antes de hacerte otra pregunta que ya tengo aquí, sí, que quería solo acotar algo que hemos estado hablando de Rodrigo Moeno y bueno, él es nuestro querido amigo que está al frente de la Fundación México Vivo, que es un espacio que está ubicado aquí en la Ciudad de México, tanto físicamente en la colonia Roma. A ver, aguántame porque mi perrito está como rascando no sé qué y hacía ruido. Ay, ya, pero ya. Tienen su espacio físico en la colonia Roma, que obviamente ahorita por la pandemia pues modificó sus horarios y todo. Ahorita que en un ratito les voy a compartir en pantalla la página para que lo busquen. Y justo Rodrigo con la fundación y toda la gente increíble que trabaja en la fundación, entre todos los planes que tiene, que van a hacer educación sexual en la escuela, que trabajan en muchas cosas, decidieron pues implementar, como dice Omar, este programa del PrEP, de empezar este protocolo con un grupo específico de hombres que tienen sexo con hombres para que empezaran a tomarse esta pastilla, como dice Omar, diaria. Pero obviamente lo que se busca, tanto con el impulso de la fundación y de otras instancias que actualmente están trabajando con el PrEP, pues es que cada vez, o sea, que los hombres que tengan sexo con hombres y también en su momento, pues, quien quiera, vaya, o sea, se planeó ahorita este protocolo pues pensando en que digamos que el sector de la población que más situación problemática tenía en torno al VIH-Sida pues eran los hombres que tenían sexo con hombres, pero a fin de cuentas la pastilla te ayuda a que no contraigas el VIH, y pues la idea es que sea de libre acceso, ¿no? Que más allá del protocolo se pueda adquirir. Y ahí viene la siguiente pregunta, mi querido Mar, ya en nuestra recta final de este programa de Placer Consciente, que es, hoy en día, quienes como tú dicen, ay, mira, estoy oyendo Mar, ¿qué es esto del PrEP? ¿Dónde lo consigo? ¿Dónde lo compro? ¿Dónde entro el protocolo? ¿Qué pueden hacer quienes están interesados y hacia dónde crees que va pues el destino de la PrEP, ¿no? Más bien decía efectivamente porque es la pastilla, ¿no? ¿Qué va a pasar en unos años, ¿no? En cuanto a su distribución y su acceso. Hay dos escenarios actuales para el uso de la PrEP en México. El primero es que el protocolo INPREP ya terminó, sin embargo, ya hay un esfuerzo para que se empiece un protocolo ahora desde el IMSS, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se espera arranque en un par de meses. Evidentemente, este es un esfuerzo monumental. Este es un cambio muy importante en la prevención y en temas de VIH, entonces habrá que ver cómo se estructura. Recordemos que en México, y eso no es algo que yo esté diciendo, ni que yo sea contestatario, ni mucho menos es la realidad, tenemos una política muy pobre de prevención en temas de salud sexual. Tú, Verónica Maza, no me vas a dejar mentir. Es un tema al cual se le ha invertido muy poco, del que hay muy poca información. Entonces, de repente, traer un método tan revolucionario se piensa complejo, pero hay muchas personas trabajando y queriendo que esto se lleve a cabo. Entonces, pueden acceder justamente a lugares como México Vivo, pueden acercarse al IMSS, pueden preguntar por el protocolo de PrEP en el IMSS, las personas que estén aseguradas. Esa es una vía. La otra vía es que las personas compren su medicamento. El medicamento ya se encuentra en las farmacias para el uso de PrEP, tiene como nombre Movitrem. Me atrevo a decirlo no para que corran a la farmacia a comprar Movitrem y se lo empiecen a tomar. PrEP no es solamente la toma de la pastilla, requiere de un seguimiento médico y psicológico. Esto recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si ustedes van a adquirir PrEP de manera privada, tienen que asistir con un infectólogo o con una persona que los ayude. Además de este libro, soy el director de comunicación de Salud Diversa, la primera clínica especializada en México en población LGBT, aunque
está abierta a todos. Vero Maza ya tuvo la dicha de, más bien tuvimos la dicha de que Vero Maza nos acompañara ya a Salud Diversa, que conociera nuestras instalaciones, y nosotros tenemos un programa de PrEP. Ofrecemos un programa de PrEP que da el seguimiento médico, psicológico, y ya ustedes se encargan de la compra de su medicamento, ¿no? Entonces, esto seguido con profesionales de la salud, empáticos con la población LGBT, con todo el conocimiento de esta tecnología, y que les van a poder dar toda la información al respecto. Mi querida Vero, en una producción impresionante que está haciendo en estos momentos, ya les puso la dirección web de Salud Diversa, donde aparte van a encontrar la iniciativa PrEP Ahora, que justamente los socios de Salud Diversa creamos para que primero se informen de qué es la PrEP. Estén absolutamente informados, informadas, y entonces ya puedan enviarnos un mensaje. Y si creen que PrEP es para ustedes, los esperaremos a puertas abiertas en Salud Diversa. Porque ¿sabes qué, Vero? Esto es muy importante. La PrEP es tan importante que imagínate cuando ya se pueda perfilar hacia las mujeres trans, porque también obviamente el protocolo fue destinado hacia las mujeres trans y hacia las mujeres cis, para temas de violencia sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, con la toma de una pastilla todos los días, las mujeres que puedan enfrentar algún tipo de violencia sexual, al menos en tema de VIH, ya no van a tener de qué preocuparse. Es un tema fascinante del cual vamos a hablar durante mucho tiempo, y a mí la verdad me da mucho orgullo que desde Salud Diversa y desde el libro Un hombre en tacones ya esté completamente montado en el tema, del cual voy a seguir hablando como merolico, porque creo que es una cosa muy fundamental. Exacto. Oye, Omar, y si me permites también, este programa ya sabemos que es así, charla casual, como que nos encontramos y te digo, a ver, Omar, enséñame en tu teléfono la página de Salud Diversa y todo, entonces les voy a compartir en la pantalla, Wow. para que podamos ver la página de Salud Diversa. Permítanme un segundito. No, claro, y por ahí los voy invitando. Estamos ubicados en la colonia Juárez, en la zona LGBT más importante de este país y de esta ciudad. Ahí está la página de Salud Diversa, que se compone de 3 elementos fundamentales: salud mental, salud sexual, comunicación y, por supuesto, PrEP. Ahí está el portal PrEP Ahora, donde pueden encontrar toda la información sobre PrEP. Nuestro equipo, ahí está PrEP Ahora, ahí tienen toda la información sobre PrEP, todas las preguntas de todos los portales más reconocidos a nivel internacional sobre el tema, toda la información, por supuesto, revisada a nivel médico, a nivel psicológico y a nivel de usuario. Es una maravilla, modestia aparte, pero se hizo un esfuerzo muy importante para eso. El equipo de Salud Diversa, Gabriel Hernández, John Incapié, junto conmigo, socios de la clínica, y nuestras aliadas, Sofía Esquivel en ginecología, Rocío Chontal en comunicación, Tony Lozano en el área de atención a personas. Tony Lozano es una activista de VIH, una mujer que vive con su diagnóstico abierto, y para nosotros es fundamental que una mujer que vive con VIH sea la primera persona que ve la gente que llega a Salud Diversa. Eso nos lleva a una congruencia con lo que hacemos increíble. Ahí están las imágenes de la clínica y todos nuestros servicios clave. Pueden entrar, pueden revisar lo que hacemos ahí, y les esperamos con las puertas abiertas en Salud Diversa, un espacio seguro, empático, libre de prejuicios. Aquí no se van a encontrar la risita, el chistecito, el trato incómodo. Les invitamos a Salud Diversa. Tenemos pruebas gratuitas de detección de VIH, tercera generación y sífilis. Tenemos una gran variedad de opciones para que vayan y cuiden su salud integral. Les esperamos por allá, mi querida Vero. Como dice Omar, yo ya tuve el gusto de visitar la clínica, que además se atrevieron a abrirla como cuando empezaba la pandemia, porque ya era tal la urgencia de tener un espacio así en esta ciudad, que Omar, junto con su equipo, su socio, Gabriel, ¿es verdad tu socio? Gabriel y John, mis socios. Exacto, y John dijeron, pues ahora o nunca, aunque con cubrebocas andemos todo el tiempo y con todas las medidas de seguridad. Y miren ahora todas las opciones que tienen. Tengo muchas amigas, además,
de todas las orientaciones sexuales que gusten y manden, ¿no? Ahora sí que aquí les manejamos la sexualidad fluida, que me han preguntado mucho dónde irse a hacer, por ejemplo, la prueba rápida también del virus del papiloma, dónde ir a tener una asesoría médica sobre esto, dónde tener los paquetes de detección de varias cosas, amigas y amigos, obviamente, y el PrEP. Entonces, de verdad, acérquense a Salud Diversa, es un proyecto increíble y como dice Omar, está ubicado en la colonia Juárez, como ahí cerca del que es el Metro Cuauhtémoc, ¿no? Más o menos. Y el Como Museo de decía Cera de Omar la en su Ciudad de México. momento, ¿dónde más que en la colonia Juárez, que es la colonia donde está la zona rosa, donde era todo el movimiento, donde empezó el Pride de cierta forma y todo esto? Entonces ahí en Salud Diversa. Y pueden tener la vacuna también del papiloma, como pueden ver aquí, el retiro de las lesiones, tienen la asesoría de salud en línea, pueden ver un buen de cosas. Y es muy fácil además agendar su cita, porque lo pueden hacer todo a través del portal, ahora sí que hablando de la tecnología, y ya, o sea, van a tener su cita. Entonces, de verdad que tener una clínica como Salud Diversa, mi querido Omar, es un rayito de esperanza de verdad en esta ciudad. Y supongo que incluso habrá gente que viene de otros estados, de otras ciudades, justo pues para atenderse con ustedes. Entonces, muchas gracias. Ahorita que sigamos platicando, les voy a poner el teléfono. Y bueno, ahora ya casi para despedirnos, mi querido Mar, también quisiera enseñarles tu página, porque este libro, no crean, es así interactivo, no tiene, antes decíamos, nos conformábamos con que tuviera un rascahuele o un holograma, o ahora algo así, pero ahora ya es como un paquete completo. Y Omar, que aparte de periodista y escritor, se está volviendo un enorme activista a favor de los derechos sexuales, a favor de los derechos de la diversidad, pues también está haciendo como y de verdad, Omar, te amo por eso, como todo un proyecto integral en donde no solo ofrece su libro o donde no solo tiene una clínica, sino donde también está muy cercano a la gente y la ayuda, ¿no? Y se está formando además y vas a ser un excelente educador en sexualidades, en fin. Entonces, Omar, déjenme, ahorita hago el banner, pero dime por favor, ¿tu página es Hombres y Tacones o cómo es? Hombreytacones.com. Vamos a verla ahora, amigo. Hombreytacones.com es justamente el punto de partida donde ustedes pueden enterarse de todo lo que tiene que ver con el proyecto Hombre y Tacones, que si bien tiene como base un libro, está pensado para que tenga muchas posibilidades y para que la gente pueda entrarle a Hombre y Tacones desde donde quieran. Entonces, en Hombre y Tacones van a poder encontrar evidentemente toda la información del libro, van a poder encontrar las actividades que están alrededor del libro cuando esta plática esté disponible en YouTube y aquí en Facebook, ahí la van a encontrar. Encuentran, por supuesto, información sobre quién diablo soy yo, ¿no? Y por qué tendrían que creerme todas las cosas que les cuento. Y lo más importante es también la liga hacia el tercer gran punto de este proyecto, que es el podcast. El 11 de junio estrenamos el podcast Un Hombre en Tacones, un podcast para hombres gays, homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres, que es la versión en podcast de este libro, en donde todos los especialistas que participaron en Un Hombre en Tacones ahora van a acompañarme en este podcast y van a hablar de los temas que hablaron conmigo y que van a enriquecer la experiencia de quienes tienen el libro y de quienes no lo tienen. Es entrarle por donde ustedes quieran. Evidentemente, Verónica Maza está en este podcast, está invitada de honor, de lujo. Y vaya, si ustedes quieren escuchar a Verónica Maza hablar sobre lo femenino, sobre qué es lo femenino, entonces lo pueden escuchar en el podcast Un Hombre en Tacones. 11 de junio comenzamos esta gran aventura. Evidentemente, cuando esté listo el capítulo de Vero, lo van a saber a través de sus redes sociales, de la página hombreytacones.com. Y nada, les doy las ventanas para que ustedes se aproximen a este proyecto cuando estén listos, cuando quieran, como quieran, digital, físico, auditivo, rascahuel, lo haremos, por supuesto, mi querida Vero, porque eso es lo que nos acostumbrábamos nosotros.
Va a ser muy interesante pensar en qué olería este libro, pero vaya, es parte de un esfuerzo y parte de entender y de comunicar. Hice un libro para que lo escucharan, para que lo vieran, para que lo sintieran conmigo, y la invitación está abierta, mi querida Vero. Tienes tu micro apagado y no te escuchamos nada. No podía fallar, ¿no? Ay, no podía fallar. Oye, no hay transmisión digital sin que te digan, estás muteada. Claro. Estás muteada, no estás poniendo atención. Sí. Ya para antes de despedirnos, mi querido Omar, de esta increíble charla, ya sabes que tú y yo podríamos, bueno, echar chisme, hablar, compartir, divagar por horas, pero me gustaría apenas que nos empezamos. Dijeras... Exacto, así apenas estamos en... Bueno, esto es un poco más largo que las mesas de debate luego de la tele que nos duraban 15 minutos y era así como... Que ¿what? nos duraban 15 y que nos... Esta es nuestra revancha, querida. Exacto. Oye, mi querido Omar, cuéntame, ¿qué planes tienes de actividades, si es que ya tienes algunas, ¿verdad? En línea y presenciales, para un hombre en tacones. Tenemos varias, tenemos algunas transmisiones ya hechas. La primera y la más importante, 12 de junio, la presentación estelar de Un Hombre en Tacones. La transmisión se va a realizar a través de la página de Facebook de Escándala, el medio LGBT más importante de toda Latinoamérica. Entonces, 12 de junio, 6 de la tarde, próximamente en las redes sociales de Hombre y Tacones, en mis redes sociales. Por supuesto, le pasaremos la invitación a Verónica Massa, que estará presente el 12 de junio en este gran evento que estamos planeando. Entonces, es la invitación que les hago. 12 de junio, sábado 12 de junio, 6 de la tarde, la presentación estelar de Un Hombre en Tacones. Me presentarán el libro el gran Álvaro Cueva. Un ejemplo en muchos sentidos para mí, el gran Rodrigo Moeno, ¿no? Otro gran ejemplo y gran nuevo mentor, y Quique Galdeano, director de Pinkbox, creador de Escándala, que también presentará el podcast. Entonces va a ser un evento donde vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a celebrar la creación de muchos espacios para hablar de diversidad, porque como nos han enseñado grandes mentores como Verónica Massa, como Luis Perelman, como Rina Reisenfeld, y como todas estas personas que nos han enseñado tanto, seguimos levantando la voz y seguimos haciendo y creando espacios para hablar de la diversidad y para que al final de cuentas seamos una mejor sociedad. Exacto, mi querido amigo. Ay, bueno, rápido, ahí tienen el teléfono de WhatsApp si quieren hacer cita para salud diversa, ahí lo pueden marcar o llenar el formulario en la página. Pero me quedo con esto que dices, mi querido Omar, porque bueno, estas mismas transmisiones, estos mismos lives, tienen ese objetivo, ¿no? Como seguir abriendo la conciencia de las personas, que sigan entendiendo que tienen el derecho de sentir placer, porque es un derecho, Ahí existen los derechos sexuales, son 11, y uno de esos es nuestro derecho al placer. Y si encontramos que el placer está en todas las esferas de nuestra vida, si encontramos que podemos hacer muchas cosas, como Omar nos lo estaba diciendo, si tenemos un PrEP, por ejemplo, si usamos condón, si llegamos a acuerdos a través de nuestras aplicaciones en el teléfono con las personas con las que vamos a interactuar eróticamente, si buscamos información, si leemos libros como Un Hombre en Tacones que nos iluminen y que nos den consejos y hasta tips de diversión y cachondeo, estamos hablando de placer consciente. Y creo que eso es hacia donde Omar y yo queremos irnos en esta etapa de nuestra vida después de mucho recorrido en medios y en la parte de todo el estudio de la sexología o de la sexualidad humana. Entonces, bueno, pues mi querido Omar, qué gusto. Me gustaría que por último me dijeras así a bocajarro, ¿qué es para ti el placer consciente o cuál sería un placer consciente en tu vida? El placer consciente de ser auténtico, el placer consciente de estar tranquilo y de estar feliz y contento por lo que soy, por cómo me veo, por cómo
por ser congruente con lo que pienso y obviamente por tener ese privilegio, que yo sé que muchas personas no lo tienen, y con ese privilegio hacer cosas. El placer de informar, mi querida, el placer consciente de informar, de decir cosas que importen y que impacten. Creo que ese placer es de las cosas más deliciosas que existen. El tener el placer de tener estos espacios, de hablar con gente tan increíble como tú, y el placer justamente de seguirles la huella y de seguir su ejemplo y de que esto le rebote a las otras generaciones y que continuemos todos distribuyendo información importante. Yo te agradezco eso, siempre te lo voy a agradecer, Vero, porque la labor que has hecho es monumental. Eres la creadora de estos nuevos espacios, de alguna u otra forma, y es parte de tu labor y de tu trabajo. Entonces, el placer de eso, el placer consciente de ser parte de eso, me llena como pocas cosas. Muchísimas gracias, Vero. Qué plática, qué espacio. Gracias a todas las personas que nos vieron, que nos verán. Y aquí estamos, siguiendo hablando de placer consciente, que es una verdadera maravilla. Ay, mi querido Omar, al contrario, muchas gracias por casi apadrinarnos en nuestra segunda emisión. Y bueno, síganos por favor en YouTube. Sí, busquen nuestro canal que es mío y de ustedes, obviamente, porque como decía en el primer programa, soy yo y mis aparatitos, como dice Omar, ahí hago la producción, preproducción, postproducción y todo lo demás, porque a fin de cuentas es lo que dijiste, Omar. A mí me genera placer platicar, compartir, enseñar y aprender, y si tenemos estos espacios de la tecnología para hacerlos, adelante. No todo es negocio, no todo es sacar lana. Entonces a veces es también como con echar charla, platicar, y si podemos abrir un poquito de algunas mentes, pues genial. Entonces sigan el canal en YouTube se llama Placer Consciente con Verónica Maza Bustamante. Este ya no me da tiempo de escribirlo, luego se los escribo. Ahí van a estar los programas también, y pues aquí en su Facebook de confianza van a poder seguir viendo los lives y seguir explorando todas estas posibilidades de la conciencia y del disfrute y del cachondeo y del agasaje y de la enjundia y de todas esas cosas maravillosas que en un mundo atroz como el que tenemos y con tantas cuestiones complicadas nos dan esperanza y alegría a nuestro cuerpo macarenos. Entonces, y macarenas, obviamente. Sigan a Omar, por favor. Busquen un hombre en tacones. Padres que tienen hijos gays, por favor, léanlo también. Chicos de todas las edades, adelante, porque mientras más información tengamos, más fuertes vamos a ser y más podemos hacer que respeten nuestros derechos de todo tipo, humanos, sexuales, etcétera. Y ¿saben qué? Pues a cotorrear y a reír, que la vida es corta, y ya pronto, mi querido Mar, nos vamos a ir un día tú y yo a un bar gay, porque efectivamente me gusta mucho la party en los lugares de ambiente, y yo le entro y todo. Entonces pronto iremos y nos vemos el 12 en la presentación de tu super libro. Besos, abrazos, besos a Fer Álvarez, nuestra amiga en común también en Penguin Random House, que es tu editorial. Búsquenlo, Grijalbo, ya está en las librerías, está en ebook también, y pues éntrenle que está sabroso. Muchas gracias, mi querido Omar. Gracias, Vero. Abrazote y besote, te quiero. Y yo a ti, amigo, hasta la próxima. Cuídense mucho y nos vemos aquí en Placer Consciente. Hasta la próxima, mis queridos y mis queridas.